La industrialización es el proceso de dotación de operaciones materiales relacionadas a los productos naturales. Durante el transcurso de la historia, Europa atravesó por dos procesos de industrialización, siendo la segunda revolución industrial la que permitió consolidar el avance manufacturero, ya que pasó de centralizarse en el Reino Unido a encontrarse distribuido en todo el continente. Igualmente, dio pie al progreso en los ámbitos químicos, físicos y biológicos, que buscaron combatir las enfermedades, y en los metalúrgicos, arquitectónicos y los respectivos a la ingeniería, que desembocaron en la construcción de la maquinaria. Con el proceso de industrialización también se abrieron las puertas a la existencia de un nuevo sistema económico, el capitalismo, en el que la propiedad legal de los bienes y servicios destinados a la producción y la distribución son de carácter privado. Este sistema dio pie a dos fenómenos económicos, entre los que se halla una situación que propiciaría el imperialismo moderno. La libre competencia hace referencia a la actividad económica a la que cualquier persona o empresa puede acceder, ya sea como oferente o adquirente del bien o servicio en cuestión. Por su parte, un monopolio hace referencia al aprovechamiento de carácter exclusivo de alguna industria o comercio por parte de una empresa o un grupo de estas. Fue la existencia de esta situación la que permitió el surgimiento del imperialismo moderno. El imperialismo moderno surgió en el año de 1870. Este provocó que la libre competencia fuera sustituida por diferentes formas de monopolio, tales como el cártel, acuerdos ilegales entre empresas para fijar precios y controlar el mercado, el trust, unión de empresas bajo una misma dirección, y el holding, en el que una empresa o un grupo de estas controla un conjunto de compañías del mismo sector. Durante este periodo histórico existió una fuerte tendencia ideológica expansionista en los países más industrializados y enriquecidos, lo que llevó a que dichos ejercieran un fuerte dominio sobre los países industrialmente atrasados, con el objetivo de realizar actividades económicas primarias como la explotación de recursos dentro de los territorios con mayores componentes naturales. Este proceso expansionista se denomina imperialismo, mismo que puede manifestarse en diferentes formas: territorial, conquista y o expansión de territorios; político, control de los pueblos y sus riquezas por medio de la influencia de instituciones políticas; y cultural, penetración ideológica con el apoyo de los medios de comunicación. Este dominio, tras algunos años, se convirtió en una competencia en la que las potencias europeas se disputaban los territorios aún libres del imperialismo en auge. Dichos territorios corresponderían a los espacios de Asia y África. Esta competencia resultó en que los territorios asiático y africano fueran distribuidos entre las grandes potencias en el año de 1885, durante la Conferencia de Berlín, concluyendo con la siguiente distribución. Estados Unidos poseería el continente americano, los países europeos poseerían el continente africano, el Medio Oriente y el sudeste asiático, mientras Rusia y Japón poseerían el Extremo Oriente. Pese a esto, las rivalidades causadas por el deseo de establecer nuevas áreas de extracción de materias primas por parte de los países industrializados continuaría. Dicha rivalidad desembocó en la explotación de los habitantes de los países subdesarrollados, con el fin de obtener un mejor resultado económico. Asimismo, se presentó una economía global, misma que fue apoyada por el surgimiento de una red de transportes que conectaba las zonas marginales con los países imperialistas. Finalmente, el acontecimiento de mayor impacto cultural e histórico generado por el imperialismo fue la Primera Guerra Mundial. El 28 de junio de 1914 fue asesinado el archiduque de Austria Francisco Fernando, heredero al trono, en Sarajevo, Bosnia, territorio conquistado por Austria, antiguamente de Serbia. Esto por un terrorista serbio, Gavrilo Princip, el cual era un nacionalista de la organización Mano Negra. Este atentado al príncipe austriaco fue la excusa perfecta para que Austria-Hungría pudiera anexar Serbia a su territorio, por lo que enviarían un ultimátum el 23 de julio, pero este sería rechazado. El 28 de julio, Austria-Hungría declara la guerra a Serbia. Este suceso llevaría al apoyo de Rusia a Serbia y de Alemania a Austria-Hungría, pero la nación alemana declararía la guerra a Rusia el 1 de agosto y a Francia el 3 de agosto. De un momento a otro, Europa estaba en guerra. De este modo, los intereses de los países en guerra eran los siguientes. Alemania quería someter a Rusia y conquistar las colonias británicas. Inglaterra buscaba debilitar a Alemania y tener el control del cercano oriente. Francia buscaba recuperar Alsacia y Lorena. Rusia quería tener mayor influencia en los estrechos de Bósforo y Dardanelos. Y por último, Austria-Hungría, que buscaba fortalecerse a través de los países balcánicos, principalmente Serbia, que era el único peligro. Este acontecimiento ocurrió entre los años 1914 y 1915. Se puede considerar como la movilización de las tropas del ejército alemán al frente occidental. Este tenía como fin llegar a ocupar Francia, específicamente París. En esta batalla, Alemania invadió Bélgica para movilizar sus tropas y llegar a Francia, con el plan de derrotarlos en menos de 6 semanas, pero Francia resistió y pudieron detenerlos en el río Marne. La invasión de Bélgica provocó que Inglaterra entrara a la guerra en contra de Alemania, lo que aumentaba el conflicto. La Guerra de Posesiones, de desgaste, o mejor conocida como la Guerra de Trincheras, fue el conflicto posterior a la Guerra de Movimientos entre el año de 1915 y 1918. Esta no tenía como fin invadir territorio enemigo,
sino que buscaba acabar en paralelo, grandes zanjas protegidas con alambrado y posiciones de resistencia a lo largo de la distancia de Suiza al Mar del Norte, con el fin de evitar el avance de ambos contendientes. Este nuevo método de batalla cambió la condición de la guerra, ya que la nación que tuviera mayor abastecimiento, y con ello un sustento económico e industrial estable, tendría mayores posibilidades de triunfar. Este acontecimiento surgió gracias al desequilibrio que dio Rusia en el frente oriental, lo que obligó a que Alemania tuviera que desplegarse y movilizar tropas a oriente, lo que estabilizó la batalla y tuvieron que iniciar una guerra de resistencia. Se empleó artillería pesada. Se empezaron a desarrollar proyectos científicos bélicos. Se utilizó aviación. Se empezaron a utilizar materiales bélicos, como gas mostaza, líquidos inflamables, etc. Ese cambio provocó un gran desgaste a los ejércitos, perdiendo muchos hombres y muchos recursos económicos. Esta batalla se inició el 21 de febrero de 1916. Esta es considerada una de las batallas más largas de la Primera Guerra Mundial, además de una masacre total, siendo una de las más sangrientas de la humanidad. El general Heinrich von Falkenhayn ordenó cortar las líneas ferroviarias de Francia para detener suministros y con ello desabastecer a Francia, pero acciones de transporte de camiones siguieron suministrando a la nación, lo que complicaba el plan alemán, por lo que pretendían invadir las reservas y destruirlas para acabar con Francia, la cual era dirigida por Henry Philipp Pétain. Esta batalla que buscaba acabar con Francia no tuvo éxito, ya que Francia pudo mantenerse en pie durante mucho tiempo, pero sin embargo se considera que 370.000 soldados franceses y 350.000 soldados alemanes perdieron la vida en batalla, junto con medio millón de heridos debido a la misma. Esta batalla provocó un declive de las fuerzas ofensivas alemanas, lo que progresivamente le hizo perder posiciones. Este acabó el 16 de diciembre de 1916. Esta batalla fue realizada por Inglaterra para dividir la presión de Francia en Verdún y presionar por el norte de Francia a Alemania por las mediaciones del río Somme, donde se combatió desde el 1 de julio de 1916. El ejército francés era comandado por el mariscal Joseph Joffre, el ejército británico por el general Douglas Haig y las tropas alemanas por el general Brice von Bülow. Muchos historiadores comentan que esta guerra no favoreció a ningún bando, ya que a corto plazo solo se convirtió en una masacre más. Pero muchos otros dicen que fue clave para el debilitamiento alemán y la victoria de los aliados, esto debido a las 465.000 bajas alemanas, pero Inglaterra tuvo también casi 420.000 bajas y Francia 205.000 bajas, lo que convierte en esta guerra la más brutal de la Primera Guerra Mundial. Mientras se estaba combatiendo en las trincheras, el 14 de mayo de 1916, Inglaterra ganó la batalla naval de Jutlandia, lo cual provocó que Alemania declarara la guerra submarina, amenazando con hundir cualquier barco que violase la zona de seguridad, pero Alemania el 7 de mayo de 1915 hundió un barco transatlántico inglés que transportaba norteamericanos, lo que hizo que Estados Unidos protestase en contra de esto. En enero de 1917, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Arthur Zimmermann, mandó un telegrama al presidente Venustiano Carranza invitándole a declararle la guerra a Estados Unidos, y con ello recibiría los territorios perdidos por Santa Anna en 1848, pero Inglaterra logró interceptar el telegrama, lo que hizo que Estados Unidos en abril de ese mismo año declarara la guerra a Alemania, lo que daría mucho apoyo a los países aliados. Mientras Rusia mantenía un constante control en el frente oriental en contra de Alemania, Rusia presentaba inconvenientes hasta que Rusia se desintegró desde adentro, debido a la revolución rusa que derrocó al zar y llevó a Lenin al poder. Este mandó a León Trotsky a firmar el Tratado de Brest-Litovsk el 3 de marzo de 1918 a las potencias centrales, en el cual Rusia reconoció la independencia de Finlandia y las repúblicas bálticas, lo que fue un apoyo a Alemania, pero los aliados tenían el apoyo de Estados Unidos, lo que no detuvo la ofensiva de los aliados. La salida de Rusia fue una gran ventaja alemana, utilizando una última maniobra de movimiento de tropas al frente occidental, pero el apoyo de Estados Unidos para la Entente era demasiado fuerte, provocando un repliegue de tropas de abril a agosto de 1918, hasta que en septiembre Austria y Bulgaria se rindieron, provocando que Alemania el 11 de noviembre firmara el armisticio donde Alemania se rendía. Estados Unidos se niega a negociar con Alemania hasta que tenga un gobierno alemán democrático, el cual se consigue con la revolución obrera que obliga al Kaiser a abdicar, generando la República de Weimar.
Alemania sufriría una gran humillación en el Tratado de Versalles, donde se mostraba como responsable de la guerra, perdiendo sus colonias entre las potencias vencedoras, devolver Alsacia y Lorena a Francia, pago de indemnizaciones y reducción de su fuerza militar y armamento. Otros tratados como Saint-Germain, donde Austria-Hungría disolvería el imperio en nuevos estados, Hungría, Yugoslavia, Checoslovaquia, además de no volver a aliarse con Alemania. El Tratado de Neuilly, donde Bulgaria paga indemnizaciones, devuelve territorio del Mar Negro y se desarma totalmente. El Tratado de Trianon, donde Hungría devolvía territorio a Rumania, Checoslovaquia y Serbia. Y por último, el Tratado de Sèvres, con la desintegración del Imperio Otomano. Siria pasó a poder francés y Palestina e Irak a poder inglés. En conclusión, el imperialismo moderno es una consecuencia indirecta de la Segunda Revolución Industrial, dado que ésta extendió los avances de la manufactura alrededor de Europa, Estados Unidos, Rusia y Japón. Esta extensión derivó en la monopolización de la industria mediante la explotación y sometimiento de los países subdesarrollados. Fue el deseo de dominio de áreas abundantes en recursos naturales que pudieran comercializarse lo que generó una fuerte rivalidad entre las grandes potencias, lo que desembocaría en la Primera Guerra Mundial. Este conflicto tendría grandes avances tecnológicos y en el medio bélico, pero también consecuencias como la desintegración de los imperios en Europa, además de tener un cambio de poder económico gracias a esta guerra, convirtiendo a Europa en un lugar con grandes cambios sociales y económicos que traería conflictos posteriores. Además, la Sociedad de las Naciones, que se formó posterior a la guerra, dejó fuera a Estados Unidos, la Unión Soviética, Alemania. Esto, junto a una eficiencia muy mala y su mala forma de organizarse, provocaría la Segunda Guerra Mundial.